Cava Digital Radio. El maravilloso mundo del vino en 60 minutos. Únete al equipo de Cava Digital en esta aventura continua de descubrimiento. Soy Ignacio Martínez y comenzamos. Pues amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Cava Digital. Hoy vamos a tener la segunda parte de esta gran bodega española, Terras Gauda, en la cual nos vamos ahora a las regiones de Rioja y del Valle del Duero, en Castilla y León. Para ello tenemos nuevamente a Yago Becerra. Yago, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Ignacio, muy buenas noches a todos. ¿Qué tal estás? Encantado de estar de nuevo aquí, de que me hayáis invitado a una nueva sesión de Cava Digital. Pues maravilloso, bienvenido de nuevo. Y con nosotros nos acompaña Idoia Jarauta Gurría, que es la enóloga de la bodega de Rioja, Heraclio Alfaro. Idoia, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, aquí muy bien, aquí por España, por La Rioja, con un viento increíble y muy agradecida de estar ahora con vosotros. Súper agradecida. Bienvenida. Y también nos acompaña el enólogo que está en la bodega Quinta Sardonia, Cristian Rey. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido. Hola, muy buenas. Un saludo desde las orillas del río Duero, en el centro de España. Disculpadme la conexión, pero hace muchísimo viento y esto es un pueblo. Pues bienvenido. Haremos lo posible para tener un gran programa que seguramente lo vamos a lograr. Y me acompaña el equipo de Cava Digital, Fabi Castellanos. ¿Cómo estás, Fabi? Feliz de poder estar aquí, de conocerlos finalmente y un placer, de verdad. Muchas gracias por participar con nosotros. Gracias. Y también nos acompaña Joana Vallejo. ¿Cómo estás, Jo? Yo estoy feliz, ya con mis vinos listos, qué bonitas etiquetas. Estoy fascinada que haya una enóloga mujer también, así es de que feliz con este programa. Eso. Pues vamos a tener un súper programa. Vámonos contigo, Fabi, con tu sección de el vino y la cultura popular, y enseguida regresamos para tener un gran programa. Quédense, amigos. El vino y la cultura popular con Fabi Castellanos. Muchas gracias, queridos amigos de Cava Digital Radio. Hoy tenemos unos invitadazos de lujo, entonces les voy a platicar algo muy rápido. Como la mayoría de los mexicanos saben, aquí en México celebramos cada año en septiembre el Festival Internacional Cervantino. Y pues obviamente tiene que ver con Miguel de Cervantes Saavedra y su gran obra El Quijote, entre otras muchas. Lo celebramos pues porque es cerca de su aniversario de nacimiento. Miguel de Cervantes nació en Alcalá de Henares, en teoría se supone que el 29 de septiembre de 1547, por eso se llama Miguel, ese es el día de San Miguel. Pero lo que me interesa hoy platicarles es que Miguel de Cervantes tuvo una vida extraordinaria. Y por supuesto que seguramente todo lo que vivió lo impulsó para escribir El Quijote y todas las demás obras que tiene extraordinarias, pero sobre todo les quiero contar algo que a lo mejor no muchos saben, cuando menos aquí en México. Miguel tuvo un viñedo y era muy fan del vino. En toda su obra hay referencias importantísimas al vino. Y bueno, les platico un poquito de sus inicios. La verdad es que desde joven era inquieto. Ya se supone que estudió con los jesuitas en Madrid. Digo, no les voy a contar toda su vida, pero nada más les comento algunos datos interesantes. Después viaja con el cardenal Acquaviva a Italia, y ahí es en donde conoce los vinos de Italia y se enamora de ellos, y entonces en alguno de sus libros, de las novelas ejemplares, el licenciado Vidriera menciona muchísimo los vinos de Italia. Después, desde Nápoles, se enlista para participar como parte de la Real Armada Española y pelea contra los turcos en el Mediterráneo, en donde en la batalla de Lepanto pierde la mano. Por eso también se le conoce como el Manco de Lepanto.
un mote que en teoría llevó con orgullo porque era muy orgulloso de su herida de guerra. Eso, ya cuando va a regresar a España, es una historia padrísima. Yo no sé, yo no he visto una sola película que narre las aventuras de él sin relacionarlas con el Quijote tal cual, pero bueno, lo agarran los piratas berberiscos y lo hacen prisionero en Argel. Y ahí se queda en Argel 5 años como esclavo. Afortunadamente no lo venden a ningún otro millonario del Islam y lo rescatan finalmente. Y entonces todas estas aventuras yo creo que lo llevan a escribir el Quijote. Pero bueno, ya liberado regresa a Madrid 15 años después de haber salido por primera vez. Sigue siendo joven y entonces tiene la fortuna de casarse con Catalina de Salazar, quien era la dueña del viñedo. Ella, como parte de su dote, aporta eso. El viñedo está en Esquivias, en La Mancha. Y entonces el vino de Esquivias era de lo mejor que había, porque por decreto real era el vino que consumía la familia real y la nobleza, y adicionalmente también para los enfermos era el vino de prescripción. Entonces, la verdad es que para él fue una gran experiencia trabajar el viñedo. Y adicionalmente por ahí hay una teoría en la vida de Miguel de Cervantes, que una de sus actividades fue la de comerciante de vinos con uno de sus amigos que además era su compadre, Simón Hernández. Este amigo Simón comerciaba con vino y hay un dato interesante que con eso voy a cerrar. Simón aparentemente le encarga que vaya a comprar tinajas para tener el vino y las tinajas se hacían en Toboso. De ahí que visitó Toboso varias veces y Toboso aparece en el Quijote muchísimas veces y de ahí era Dulcinea del Toboso. Entonces la relación de Miguel de Cervantes con el vino fue extraordinaria y bueno, pues como él y como su vida, extraordinarias. Y si quieren saber más, además de leer obviamente sus obras, quieren ver algo, hay una serie española que a mí en lo particular se me hace muy divertida. España no es mucho de hacer tanto de ciencia ficción. Últimamente ha hecho producciones muy divertidas, muy interesantes. La serie se llama El Ministerio del Tiempo, en donde Miguel de Cervantes es un personaje recurrente. Estuvo en Netflix, ya no está, cuando menos en el Netflix de México, pero se puede ver en la página web de rtve.es. Hay que suscribirse, pero la verdad es que está interesante ver los programas que se producen allá. Y bueno, por ahí hay una película que les puedo recomendar de 1967, se llama Las extraordinarias aventuras de Cervantes, y sale un actor alemán, Horst Buchholz, y Gina Lollobrigida. Y bueno, obviamente siempre combinan sus aventuras de vida con las aventuras del Quijote. Y por supuesto, pues ya nada más les dejo, léanse alguno de sus novelas ejemplares, por ejemplo, los trabajos de Persiles y Segismundo, en donde trabajan muchísimo el tema del vino. Con los vinos que vamos a probar hoy, seguramente van a ser un gran maridaje. Y bueno, eso es lo que les traje el día de hoy. Espero que les haya gustado y muchas gracias, amigos de Cava Digital. ¡Guau, Fa! ¡Qué historias, eh! La verdad, no sé si nuestros invitados conocían esto de Miguel de Cervantes. No, yo sinceramente no conocía ahí su relación con el vino. Te puedes imaginar aquí, a nivel académico, pues Cervantes es una persona pues, muy, muy importante. De niños a todos nos han obligado a leer el Quijote, o al menos una parte, por lo menos los de mi generación, los de nuestra generación, pero nunca había conocido esta relación, y muy interesante, Fabiola, la verdad. Has levantado mi curiosidad sobre el tema. Qué bueno que les gustó. De hecho, lo escogí expresamente porque iban a venir ustedes aquí y espero que les haya gustado. La verdad es que yo sí quisiera ver una peli o una historia de Miguel de Cervantes, separada del Quijote. Súper interesante. Qué padre. Gracias, Fabi. Gracias. Pues, Yago, bienvenido. Todos bienvenidos. Yago, me gustaría muchísimo que ahora nos platiques de estos planes que tiene Terras Gauda para estas dos regiones, que pues bueno, son los proyectos, digamos, más recientes de Terras Gauda y ya en tierras de la Tempranillo, ¿no? Pues sí, en ese viaje que empezamos hace años, ¿no? Nosotros, nuestra bodega principal y la sede del grupo está justo en el oeste de España, pegado al mar. Entonces, para allí no podíamos seguir buscando vino, entonces nos tuvimos que venir hacia el este, ¿no?
en ese camino hacia el este, paramos primero en Bierzo y después en el año 2009 pues llegamos a Quinta Sardonia, llegamos de una manera bien casual, ¿no? Porque uno de los socios fundadores era muy amigo de la familia que es propietaria de la bodega, y entonces en aquel momento, bueno, pues estamos ya con la crisis económica y bueno, pues Quinta Sardonia era un proyecto joven que había ido muy bien, pero en ese momento comercialmente empezó a tener problemas, ¿no? Entonces este señor llamó al señor Fonseca y le dijo: José María, oye, ¿cómo nos podéis echar una mano, ayudarnos un poco para vender nuestros vinos? Y empezaron a hablar y dijeron: pero déjate de ayuda, ¿no? Nosotros somos socios, vamos con esto, nos metemos dentro de la bodega y ahí arrancamos. Y uno de los motivos que llegó allí y se quedaron enamorados es, yo creo, uno de los viñedos más bonitos de toda España, por supuesto de la zona de la Ribera. Es un enclave excepcional. Esto está enclavado en un fundo, en un predio que se llama Granja Sardón, que son más de 600 hectáreas, y es una de las propiedades más antiguas de España que nunca se ha alterado. O sea, esto desde hace 8 siglos, los límites de la finca siguen exactamente igual. La bodega está enclavada en una parte pequeña, son unas 22 hectáreas, de las cuales 17 se plantaron pues, en el año 2000, pero otras 5 hectáreas que se llamaban La Granja, esas, no puedo decir que pisan después, pero a lo mejor tienen también plantadas hace 50, 60, 100 años, que se plantaron originalmente, y era una uva que siempre fue para Vega Sicilia, siempre se utilizó para Vega Sicilia. Y desde la creación de Quinta Sardonia pues, se quedaron para nosotros. Pero es una finca, como digo, muy singular. Era una finca que era autosuficiente, o sea, tenía sus propios empleados, que tenían casi 1000 personas vivían allí, y tenían pues, su propia escuela, su propia iglesia, por supuesto, tenían su médico una asistencia sanitaria, etcétera, etcétera. Y te digo, es algo realmente único. Y cuando llegamos allí, vimos aquella finca, vimos aquel proyecto, conocimos todo el tema de la avicultura biodinámica, que nosotros no la conocíamos en primera persona, pues nos quedamos enamorados y allí nos quedamos. Eso respecto a Quinta Sardonia. Y respecto a Rioja, pues era el gran anhelo pues, de la familia Fonseca de tener una bodega allí, pues, en la zona icónica, la zona más mítica, ¿no? de la viticultura en España. Y durante años pues, estuvieron buscando proyectos y finalmente pues, apareció este proyecto que era el perfecto para nosotros, ¿no? Un viñedo situado en lo que se llamaba antes la Rioja Baja, en la Rioja Oriental, un viñedo espectacular, una bodega preciosa, una finca que además del viñedo tenemos también olivos y tenemos también frutales, tenemos más de 100 hectáreas allí, y como curiosidad, la finca y la bodega están situadas en un antiguo aeródromo, en un antiguo campo de aviación de los años 20, bueno, de finales del año 19. Entonces, si veis una foto de la bodega son unas naves muy alargadas, muy anchas y muy bajas. ¿Por qué? Era el hangar, era donde se guardaban los aviones, ¿no? Y ese terreno tan plano de canto rodado era la pista de aterrizaje. Y es una historia bien bonita. Entonces, cuando nosotros llegamos allí, nos gustó mucho la idea y sacamos una marca de cero. Entonces empezamos a buscar a ver qué nombre, cómo podíamos relacionar. Y encontramos a un señor que se llamaba Heraclio Alfaro, que es nosotros no lo conocíamos personalmente, pero es todo un personaje. Es un aviador pionero de la aviación española, el primer español que fabricó un avión en España, fue el piloto más joven en conseguir una licencia de aviación en una escuela francesa, estamos hablando del año 15, 16, y era un tipo súper inteligente. Era una persona que terminó su carrera como ingeniero aeronáutico, y terminó pues, trabajando en Estados Unidos para Boeing, para Lockheed, etcétera, etcétera. Y uno de los aeródromos que utilizaba era el aeródromo de donde está hoy Heraclio Alfaro. Entonces nos vino redondo, el señor se llama curiosamente Heraclio Alfaro, y pues por eso elegimos su nombre, contactamos con su familia obviamente, pues se murió pues, en los años 50,
y utilizamos su nombre pues, para darle nombre a la bodega, para recoger esa tradición de la zona. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Yago, pues ¿qué te parece? Vamos a escuchar de voz de Idoia y de Cristian, tal cual, que nos platiquen un poco más acerca de los terruños respectivos y a ver si descubrimos cuál es la diferencia entre Rioja y el Valle del Duero, que acá en México, por supuesto, que nos queda muy bien el tratar de entender la expresión de estos grandes vinos. Entonces, bueno, pues amigos, vámonos a un primer corte. Regresamos con Johanna Vallejo. Enseguida regresamos. Llena tu copa y déjala respirar. Ahora regresamos con más de Cava Digital. Toma tu copa y saborea un sorbo. Ya estamos de regreso y continuamos. Sommelier a la carta con Johanna Vallejo. Muy bien, chicos, pues en mi sección de Sommelier a la carta quiero tocar un tema que varias veces en Cava Digital ha sido de mucha relevancia y es la situación restaurantera actual, cómo la industria ha sido afectada debido a la pandemia. Justamente el 23 de marzo cumplimos un año que comenzó el semáforo rojo en Ciudad de México y les quiero dar algunos datos estrictos, datos rudos, datos que los van a dejar pensando sobre lo que sucedió. En lapso de un año se perdieron 5.6 millones de trabajos, de empleos directos e indirectos de la industria. Cuando decimos directos e indirectos, pues pensemos, por supuesto, en toda la red de proveedores que existe detrás de la industria restaurantera, ¿no? Específicamente o directos fueron 120,000 restaurantes los que se cerraron en todo el país de manera definitiva, es decir, restaurantes que ya no van a abrir, que ya no pudieron soportar y ocasionaron una pérdida definitiva de 400,000 empleos. Este dato es, de verdad, a mí me alarma muchísimo. La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, o sea, la CANIRAC, está haciendo muchísimos acuerdos entre pues diferentes instituciones, distintos sectores sociales para reactivar y está mucho también de nuestro lado. Es curioso, pero es una industria a la que se le ha exigido muchas más cosas que a otras industrias para poder reactivar. Es una industria en la que yo siempre que voy a un restaurante digo, Dios mío, es que aquí de verdad te sientes segura. Es unas normas de higiene, son unos estándares impresionantes, incluso restaurantes que ya tienen sus, no sé si les ha tocado, pero cabinas de sanitización donde literalmente tú entras, te sanitizan. Con Nacho lo hemos visto en otros lugares, con estos como ventiladores, purificadores de aire. La verdad es que la industria está haciendo todo lo posible por hacerte sentir seguro, por implementar estas normas de mesa segura. Y bueno, pues contándoles esta parte que por supuesto no es nada linda, que nos pone a pensar mucho, quiero también contarles que el pasado martes hubo las premiaciones Resiliencia 2020 por Food and Travel México. Fue, por supuesto, de manera virtual, hubiera sido presencial, hubiera sido un eventazo, pero ahora todos los eventos son virtuales. Me encantó la organización, me gustó muchísimo cómo llevaron a cabo un evento virtual, participando, haciéndote participar, porque no solamente era como un monólogo y explicando, sino que había un mago que te decía, a ver, escoge no sé qué, y realmente te sentías como muy, teniendo una experiencia muy linda. Les queremos compartir que nos llevamos el premio después de la nominación, junto con otros colegas que ahorita los voy a mencionar, al sommelier que nos inspiró a seguir tomando vino desde casa. Fue una gran sorpresa, yo no me lo esperaba, sabía que estaba nominada, pero no sabía porque nominaron a muchos colegas, no sabía quiénes íbamos a ser los ganadores. Ganamos de la mano de Ángelo Rivas,
un sommelier muy destacado, de Raúl Vega Velasco, que es representante exactamente de la denominación Jerez en México. También de las mujeres, pues por supuesto fue Laurita Santander, una gran sommelier a quien admiro mucho, Sandra Fernández y por supuesto Pilar Meré y yo. Entonces fue una gran sorpresa, pero me gustó mucho el enfoque que dio Food and Travel este año, porque justamente el premio Resiliencia, ¿no? Reinventarte, descubrir nuevas formas de acercar al consumidor final a pues este mundo tan fascinante que es la gastronomía, ¿no? Se dieron premios incluso a productores o a gente que hizo distribución directo del campo a tu casa, llevando canastas como de la mejor calidad, se imaginan, de papas orgánicas con berries hidropónicas, y entonces tú tenías en casa de verdad una experiencia preciosa, el chef en casa, ¿no? Que yo moría por hacerlo en mi cumpleaños, pero al final no lo hice, que justamente podrías elegir entre uno de los chefs más renombrados de México, y decir, oye, yo quiero que el chef vaya a mi casa y me cocine. Eran experiencias para máximo 10 personas. Y de pronto estas cosas que se tuvieron que replantear en la industria hicieron también, una comunidad muy positiva, dieron mucha inspiración, mucho ánimo a otros. Incluso se abrieron varias dark kitchen, algunos llevaron sus deliveries que también lo hemos mencionado mucho aquí en Cava Digital, a otro nivel, haciendo deliveries que decías, wow, es que literal con las instrucciones, con un agradecimiento, todo al alto vacío. Y bueno, pues yo la verdad quería tocar este tema y felicitar a toda mi industria, felicitar a todos mis colegas, aunque no hayan ganado el premio, o si lo hayan ganado. Creo que es una industria de la que me siento muy orgullosa de pertenecer, una industria que ha sacado la casta en México y en todas partes del mundo. De hecho, España nos hemos inspirado mucho en las cosas que ha hecho España con esta situación y cómo han levantado a la industria. Y bueno, pues simplemente felicitar a todos, a toda la gente que ha tenido esta resiliencia y que ha logrado salir adelante a pesar de la circunstancia tan caótica que fue y que sigue siendo un poco la pandemia, ¿no? Joana, muchas felicidades por ese gran reconocimiento y bueno, pues por supuesto, amigos, yo creo muy próximamente les tenemos una sorpresa en el que queremos impulsar la vida de regreso en la industria restaurantera y obviamente acompañados de grandes vinos, así que pues estén muy pendientes de las noticias que les vamos a tener. Y bueno, pues obviamente me encantaría que ahora sí podamos empezar a revisar cada una de estas dos grandes regiones de España. Vamos a comenzar nos vamos a ir a Rioja, y para ello, Idoia, quisiera preguntarte, el viñedo de Heraclio Alfaro está justamente, como ya nos lo apuntó Iago, en la parte de la Rioja Oriental. ¿Y qué podemos esperar de esta gran región, Idoia? Diversidad, ¿de acuerdo? Podemos encontrar microclimas y para mí eso es fundamental a la hora de luego cupajear y ensamblar un vino. Tan pronto estamos en el valle, no estamos justo a orillas del río Ebro, pero bueno, estamos próximos, estamos a una altitud de 350 metros, más o menos, y aquí es una superficie totalmente llana, ¿vale? Todo es cantos rodados, son piedras que lo que nos permiten es un drenaje increíble cuando aquí las precipitaciones suelen ser concentradas, vamos a decir. De repente te caen 20, 30 litros de golpe, no existe una lluvia sutil, no. Aquí, cuando llueve, llueve. Entonces, el problema, cuando ocurre eso, es que se producen encharcamientos. Ese propio encharcamiento, pues bueno, hay una dificultad en el viñedo en cuanto a sanidad. Bueno, aquí, donde estamos nosotros ubicados, eso no nos está ocurriendo. Entonces, tenemos un canto rodado. Y aquí cerquita, muy cerquita, a unos 20 kilómetros, empezamos en altitud, viñedos en altura, son terrazas, y ahí ya cambia el suelo. Ahí ya estaríamos hablando
de arcillo calcáreo. Son suelos que nos dan, por ejemplo, voy a explicar para que se me entienda, o bueno, para que me pueda explicar mejor. Tempranillo. Tempranillo, ¿qué diferencia hay un tempranillo ubicado aquí en el valle? Justo aquí a nuestro pie de bodega, pues a 500 metros en un suelo con estas otras características. Pues el del valle va a ser un tempranillo más ligero, no va a tener tanto cuerpo. En cambio, conforme vaya llegando un poquito más en altitud y ese suelo es más calcáreo, pues ahí hay mayor estructura y mayor cuerpo, para que se me entienda, para que me pueda explicar yo un poquito mejor, ¿no? Entonces, ahí es donde encontramos la diversidad, ¿de acuerdo? ¿Nosotros qué estamos buscando? ¿Qué buscamos? Buscamos que la viña se desarrolle en su plenitud. Para lo cual, ¿qué hemos observado? ¿Qué hemos visto de nuestros antepasados? Que el graciano y el mazuelo pues se expresan súper bien en nuestro valle, porque son variedades de ciclo largo y necesitan calor y ya está. Entonces necesitan pues, ser recolectados pues, a finales de octubre, ¿no? Ahí es cuando hacemos la cosecha de esas uvas. En altura, ahí pues bueno, podría tener problemas de maduración, ¿no? Y no conseguir el óptimo. ¿Qué nos va súper bien en altura? Pues tempranillos y garnachas. Las garnachas van súper bien porque ahí se expresan en su plenitud en cuanto a fruta, frescura y fruta. En cuanto al tempranillo, lo que expresaría sería un puntito más de fruta y más complejidad. ¿De acuerdo? Pero bueno, todo suma, no quito una frente a otra, porque creo en eso, en que cada variedad en su justa proporción nos va a proporcionar un buen ensamblaje, ¿de acuerdo? Para llegar a la máxima calidad. Eso, ahí estamos. En cuanto a suelos, en cuanto a diversidad, un poco vinculados con la tradición, seguimos apostando por el tempranillo, la garnacha, el graciano y la mazuela. Y esas son nuestras variedades, localizadas en diferentes zonas de la finca y de la zona en sí, y ahí estamos, luchando. Wow. Idoia, mil gracias. Y bueno, nada, pues, vosotros. Amigos, ahora vámonos a platicar con Cristian Rey, acerca de esta región de Ribera del Duero. Bueno, como dices, estamos a orillas del Duero, de los viñedos, de la bodega al río Duero hay 400 metros en línea recta, o sea, estamos realmente en la ribera norte, pero estamos muy a gusto fuera de la DO Ribera del Duero. Y te explico. Nosotros estamos localizados en Sardón de Duero y es justo el límite río abajo de la ribera. Son cuestiones políticas, no hay ninguna políticas, me refiero a delimitación de municipios. Es decir, se acababa el término municipal de Quintanilla, empezaba el de Sardón, entonces decidieron poner fin exactamente en ese punto, pero no hay ningún criterio climático, ni edafológico, ni cultural, porque de hecho la ladera, nosotros estamos en la ladera norte, una ladera orientada hacia el sur. La ladera en la que estamos orientados originalmente en los mapas antiguos se llama Las Viñas. Es así de sencillo. En algún sitio había que poner el límite y lo pusieron ahí. Para mí, contento, si te digo la verdad. ¿Sabes por qué? Porque tengo una libertad a la hora de hacer las mezclas y una libertad a la hora de considerar las variedades que en Ribera del Duero están un poquito más encasillados. Nosotros tenemos 22 hectáreas de viñedo propio. Como te digo, en estas terrazas, en estas laderas, en la orilla norte del Duero, mirando al sur, a una altitud media de 800 metros. La altitud, como veréis, es un poquito mayor que en Rioja, y esto nos confiere también una gran diferencia a pasar de partir de la misma variedad. De las 22 hectáreas que tenemos, la mayoría es tempranillo, que es la variedad que por aquí se llama tinto fino o tinto del país. Sinonimias, pero es la misma variedad que en Rioja. Pero al estar fuera de la DO Ribera del Duero tenemos esa libertad, entonces tenemos otras variedades como el Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec, Syrah, Petit Verdot,
Y trabajamos también con viñas viejas que tienen tempranillo, albillo, garnacha y garnacha tintorera, que se llama por aquí al Alicante Bouschet. Entonces, como ves, tenemos una diversidad varietal que en Ribera no siempre está permitida. No, de hecho, la mitad de las variedades no están autorizadas en la DO. Y luego, sobre todo, a la hora de las mezclas. Yo no tengo a nadie que me diga que mis vinos tienen que ir con un 85% de tempranillo. Si yo encuentro un equilibrio en un 64,8% de tempranillo, pues eso es lo que llevo. Esto es así de sencillo. Ok. Y bueno, obviamente eso te permite a ti justamente tener esa libertad para poder tener un vino pues más a tu expresión y a tu gusto, ¿no? Digamos, salirse un poco de estas restricciones de Ribera del Duero. Sin embargo, hay algo que me interesa muchísimo de Quinta Sardonia y es la parte de que están integrándose completamente al estilo biodinámico. Fíjate que pues bueno, yo creo que para la mayoría de los fans del vino, escuchar vino ecológico o viñedos ecológicos, viñedos biodinámicos, viñedos orgánicos, luego a veces provoca una confusión, a veces la gente los cataloga como sinónimos incluso. ¿Y qué nos puedes decir al respecto, Cristian? Bueno, evidentemente hay cierta, no solo en México, en España, en toda Europa, hay cierta confusión por desconocimiento y porque no se hace la promoción adecuada o no se explica adecuadamente. Pero básicamente entre orgánico y ecológico no hay ninguna diferencia, es lo mismo, ¿vale? Dependiendo un poquito del idioma, y es porque en inglés es organic farming, entonces, bueno, se dice orgánico o ecológico, es exactamente lo mismo. Biodinámica es un pasito más allá. No solo no usamos ningún tipo de producto químico de síntesis ni en el viñedo ni en la bodega, sino lo que hacemos se traduce en una palabra, en dos palabras básicas, y es armonía. Armonía y equilibrio total con la naturaleza. Eso es lo que intentamos hacer en nuestros viñedos y en nuestros vinos. ¿Cómo conseguimos esto? Considerando la naturaleza, no solo el viñedo, sino todo lo que rodea nuestro viñedo, nosotros mismos, parte de un todo. Es decir, trabajamos en armonía no solo con la vid, con la planta que estamos trabajando, sino también con el suelo y con el cosmos. Hay una parte muy importante de la agricultura biodinámica, sin entrar en esoterismos ni cosas raras, que no es mucho más sencillo de lo que parece, y es la influencia de la luna. Todos los que hemos nacido a la orilla del mar, por lo menos en el Atlántico, en el Mediterráneo no ocurre porque es un mar muy pequeño, pero en el Atlántico hemos visto la influencia de la luna en las mareas 2 veces al día, todos los días. A mí de pequeño me maravillaba que mi abuela, que era analfabeta, pero fue la que me enseñó a podar, me supiese predecir con antelación que mañana iba a hacer una marea más grande que hoy, y era simplemente porque se había levantado y había visto la luna. Y sabe que la marea más grande se produce siempre el día anterior a la luna creciente, a la luna llena. Entonces, la biodinámica lo único que se trata de hacer es observar la naturaleza y nunca tratar de remar en contra. Vamos tratando de remar a favor de la naturaleza. Siempre, evidentemente, contamos con unas herramientas que son las plantas medicinales, plantas como la cola de caballo, la ortiga, la consuelda. Todas estas plantas usadas convenientemente nos ayudan a fortalecer las defensas naturales de la vid. Esto es tan sencillo como decir, yo no me tomo una aspirina si no me duele la cabeza, ¿a que no? Pues entonces, ¿por qué voy a tratar la viña con un producto contra un hongo que puede ser que tenga o que no tenga? Pues es tan sencillo como esto. No utilizamos nada para tratar la viña que no sean productos naturales. ¿Esto qué hace? Que la defensa de la planta se fortalece. Es como cuando mi madre de pequeño me daba a mis hermanas y a mí un poquito de jugo, como decís en México, de jugo de naranja o leche caliente con miel en invierno
para fortalecer nuestras defensas y hacer que no nos resfriásemos con tanta facilidad. Pues nosotros hacemos lo mismo con la viña. Simplemente tratamos de fortalecer esas defensas con fitofortificantes de manera natural, pues eso, con plantas medicinales y extractos de plantas. Esto hace que la viña se defienda mejor de los agresores. Luego, eso en cuanto a hongos patógenos. En cuanto a insectos y plagas, es que no tenemos. ¿Y sabes por qué no tenemos? Porque convivimos en armonía con el resto de la naturaleza. Si tú tienes pájaros que se comen los gusanos, no tienes problemas con los gusanos. Si tú tienes un zorro que mantiene a raya la población de conejos, no tienes conejos que te coman las viñas. Es así, nosotros tenemos 22 hectáreas, pero no son 22 hectáreas absolutamente lineales. En realidad son casi 50 hectáreas de terreno lo que tenemos, pero hay monte bajo de encinas, tenemos viales, tenemos pastos, tenemos zonas que cultivamos y que no hemos puesto de viña para romper un poco el paisaje de una manera natural y que la viña se integre en el entorno. Y así poder trabajar en un ecosistema que sea sostenible y fácilmente sostenible sin poca intervención, o sea, con muy poca intervención humana. Entre las viñas, por ejemplo, no es un monocultivo, sembramos cubiertas vegetales en las calles del viñedo, porque en primavera me ayudan a tener una gran biodiversidad de insectos y estos insectos se van manteniendo a raya unos a otros, se van comiendo entre ellos y no tenemos ningún problema de una praga predominante. Entonces, ¿cómo mantenemos esta biodiversidad? Eso, sembrando leguminosas, gramíneas, pues trigo, cebada, espelta, yeros, bezas. Eso nos ayudan a mantener la estructura del suelo, a drenar un poquito mejor las lluvias de primavera y a mantener también es un reservorio natural de insectos en medio del viñedo. No tenemos miedo a los bichos. Ok, no, qué interesante, qué interesante. Oye, Cristian, ¿y esto a final de cuentas termina en el viñedo o continúa en la parte de vinificación? No, la biodinámica es absolutamente toda la concepción de la generación del vino. Es el cuidado de la viticultura, la época en la que se podan, pero esa influencia de la luna que os contaba en las mareas influye en las plantas y en nosotros mismos, somos un 98% de agua, y en los vinos, que son un 99,5%. Tras segar un vino con una luna ascendente, con una luna descendente, todo esto nos ayuda a potenciar la parte aromática o potenciar la parte tánica de la boca. Son pequeñas herramientas que en sí mismas no son un cambio súper significativo en nada, pero que todas juntas aunan esta armonía y nos ayudan a conseguir esta armonía, este equilibrio, que para mí es la palabra más importante en la vida, es la armonía. En un vino eso tiene que reflejar que esté en sintonía con la zona de la que procede, es decir, Idoia con un tempranillo o yo en Ribera con un tempranillo, tenemos por naturaleza que hacer vinos distintos, porque estamos en dos regiones distintas, con dos suelos distintos y en ambientes completamente distintos. Entonces, esto tenemos que potenciarlo. ¿Y cómo lo potenciamos? A través de la biodinámica. Y a través de la biodinámica podemos conseguir también otro concepto que me interesa mucho, que es la pureza. Me interesan mucho los vinos puros. Vinos sencillos en el trago, es decir, vinos que se beban fácilmente sin tener que acudir a una enciclopedia para describirlos, pero sí que transmitan el origen. Tenemos estas 22 hectáreas de viñedo, más los 5 viticultores con los que colaboramos, con los que yo llevo la viticultura con ellos directamente mano a mano. Lo que hacemos es seleccionar suelos. Nosotros tenemos 15 suelos distintos en estas 22 hectáreas. Entonces vamos buscando la manera de equilibrar la planta en cada uno de esos suelos, bien sea tempranillo, garnacha, albillo, merlot, malbec, syrah. Cada una busca su propio equilibrio y luego en bodega hacemos exactamente lo mismo. Vamos vinificando todo por separado,
todos los lotes por separado para que os hagáis una idea. Para hacer las 3 marcas que tenemos de vino, nosotros vinificamos 36 lotes distintos. Tenemos 36, ahora mismo en bodega de la cosecha 2020 tengo 36 lotes distintos de vino, en función del origen del suelo en el que han nacido. Cada uno de ellos tendrá sus características, sus peculiaridades, y luego lo que hacemos es ensamblar estos vinos en función de las características que tienen en común. Los vinos más potentes por un lado, los vinos un poco más fragantes y con otra estructura un poco más fresca por otro, y los vinos más ligeros y más aromáticos, más expresivos por otro, y estos son los con los que hacemos el Sardón. Todo nace en el suelo. Al final, creo que las variedades son simplemente un vector de transmisión del suelo. Todas ellas son uvas y cada una de ellas nos va a hablar del suelo a su manera. Es como si nosotros, todos los que estamos ahora conectados haciendo este programa tan bonito que hacéis desde México, catamos nuestros vinos, todos estamos catando los mismos vinos, Heraclio y Sardón, pero cada uno de nosotros va a hacer una descripción ligeramente distinta, una cata completamente subjetiva, una descripción distinta de cada uno de los vinos. Cada uno de nosotros, imaginaos que somos las variedades y los vinos son los suelos. La base es exactamente la misma y luego cada uno lo va a interpretar a su manera en función de sus gustos, en función de cómo está catando el vino en ese momento. Nosotros interpretamos las variedades así, son simplemente un vector de transmisión del suelo. El tempranillo nos va a dar un poco más de estructura, el cabernet es más fino y más elegante, pero al final hay más diferencia entre un tempranillo sobre un suelo calcáreo que un tempranillo sobre un suelo arcilloso y arenoso. Simplemente tratamos de organizar las cosas, este pequeño puzzle que tenemos en el viñedo, lo vamos tratando de organizar con un poquito de sentido común, que nos falta muchas veces. Es el menos común de los sentidos, dicen por ahí. Exactamente. Pues Cristian e Idoia, les invito, y Yago, por supuesto, a que hagamos la cata del vino de la semana, que pues ya a mí se me hace agua a la boca para tratar de disfrutar estos vinos y todo lo que nos han comentado Idoia y Cristian. Así que, amigos, regresamos enseguida. Llena tu copa y déjala respirar. Ahora regresamos con más de Cava Digital. Toma tu copa y saborea un sorbo. Ya estamos de regreso y continuamos. El vino de la semana. Le damos la palabra al vino. Descubre lo que nos tiene que decir. Amigos, ya estamos listos para hacer la cata del vino de la semana. Y bueno, pues tenemos a Sardón 2016 y a Heraclio Alfaro también 2016. Y ya los vamos a descubrir, obviamente. Bueno, vamos a empezar con Sardón. Y para ello, Cristian, te pido por favor que nos presentes este vino. Bueno, Sardón que tenemos aquí, el 2016, es nuestra gama de acceso de la bodega. Es nuestro vino de entrada, digamos. Nosotros estamos situados, para los que no nos conozcáis mucho, no conozcáis mucho la región, estamos a orillas del río Duero, en el centro de España, en Valladolid, pero fuera de la DO Ribera del Duero. ¿Vale? Estamos justo en el límite oriental, somos el siguiente pueblo, Sardón de Duero. Aquí tenemos 22 hectáreas de viñedo y lo que hacemos es vinificamos nuestros vinos, hacemos nuestros vinos en función del suelo en el que nacen las cepas. Nosotros tenemos muchísima diversidad de suelos, tenemos 15 suelos distintos y seleccionamos nuestras uvas en función del carácter que estos suelos van a imprimir a las uvas. Entonces, para hacer este Sardón, seleccionamos los suelos más ligeros, los suelos más arenosos, más arcillosos,
que son los que nos van a dar una fruta más fresca, más fragante, un poquito más de acidez y una estructura un poquito más ligera. Tened en cuenta que en esta zona de Valladolid, aquí los vinos son muy recios, son con mucho tanino, son vinos muy potentes. Entonces, lo que intentamos para esta gama, para esta primera gama, para Sardón, es hacer los vinos un poquito más ligeritos. Entonces, seleccionamos estos suelos, vinificamos muy ligeramente, prensando muy pronto. En años como el 2016, usando bastante raspón, usando bastante uva entera. Toda la uva que metemos en la bodega es seleccionada a mano, racimo por racimo, grano por grano. Entonces, para buscar un poquito más de frescura, tener esa sensación de que el raspón nos deja un poquito más de frescor sin aumentar la acidez, usamos esta herramienta natural para poder incrementar esa frescura los años en los que la necesitamos. Deciros también que nuestros vinos son 100% biodinámicos, estamos certificados en agricultura ecológica y estoy ahora haciendo la certificación en biodinámica también. Es decir, que solo empleamos productos naturales en la viña, solo empleamos productos naturales también en la bodega. No hay levaduras externas ni adición de absolutamente nada que no sea un pelín de sulfuroso justo después de la maloláctica y un pelín más de sulfuroso antes del embotellado. Pero para que os hagáis una idea, los límites máximos que marcan las normativas son de unos 80 o 100 miligramos, nosotros estamos en la mitad. ¿Vale? Es el sulfuroso justo para que los vinos se conserven naturalmente bien y lo podáis disfrutar al otro lado del charco. Esta añada 2016, que es la que estamos probando, a pesar de ser una añada de temperaturas cálidas, fue una añada muy lluviosa. Fue una añada en la que llovió unos 100 litros, 120 litros más de lo que es habitual aquí. Estamos hablando de 460 litros. Aquí lo normal son 350, una cosa así. Es una pluviometría bastante baja, es una zona cálida, como os digo. Entonces, un año con una pluviometría un poquito más alta, siempre la viña lo agradece, hay un crecimiento vegetativo maravilloso y hay un pelín más de uvas. Las uvas son un poquito más grandes, con lo cual eso en vinificación es como mucho más cómodo, ¿no? Recuerdo la vinificación como fue una vendimia sin altibajos, plana, muy fácil de llevar, muy larga. Empezamos, me tengo que ver la chuleta, pero empezamos el 24 de septiembre y terminamos el 20 de octubre, o sea, un mes más tarde. Luego en la elaboración, como os digo, usar un poquito de raspón, prensados, vinificaciones muy ligeras para no sacar demasiada estructura, no nos gusta sobreextraer los vinos, dejar que la naturaleza haga su trabajo. Y luego hacemos una crianza también muy ligera, en barricas usadas, siempre para Sardón usamos barricas de 2 vinos o 3 vinos, y hacemos una combinación entre 225, 600 litros, 1.200, 5.000 litros y depósitos de hormigón. Hay una combinación entre diversos volúmenes de barrica, porque cuanto más grande es el recipiente, menor superficie de madera tenemos en contacto con el vino. Como decía un amigo mío, si catas un vino y todo lo que notas es tostados, torrefactos, cacao, pan, bollería, yo no he probado nunca una uva que sepa esto en mi vida. Entonces, si estamos catando madera, algo estamos haciendo mal. Cristian, perdona que te interrumpa. Respecto al tema de la crianza, hay un tema que es muy curioso y para los consumidores seguro que es llamativo. El hecho de que un tipo de los depósitos de hormigón que utilizas son de forma ovoidal y sí, no es ningún capricho. ¿Cuál es la razón de eso? ¿Cuál es el motivo de utilizar huevos de hormigón para criar los vinos? Mira, es un poquito como la forma de esta copa, ¿vale? Son más cerrados arriba los depósitos, mucho más abiertos abajo. Es simplemente un trabajo que hace la diferencia de temperaturas. La parte de arriba se calienta mucho más rápido la parte de abajo, entonces lo que hace el vino es, por inercia de las temperaturas, es estar en constante movimiento dentro del depósito. En una escala bastante larga de tiempo, hay que dejar una crianza mínimo unos 6 o 8 meses,
pero lo que hacemos es, estamos criando el vino sin contacto con la madera, es fruta pura, tiene una pureza de fruta brutal ese vino, y lo que estamos haciendo es trabajando la boca justo con el volumen de sus propias lías. Es lo que muchas veces habréis oído en los vinos blancos, que se hace batonnage en las barricas, se mecen las lías, se mueven con un bastón. Pues esto es una manera de hacer lo mismo, pero sin forzar, simplemente con la forma ovoidal del depósito. Son depósitos pequeñitos, de 700 litros, pero nos permiten tener, cuando hacemos la mezcla final del vino que ha estado en barricas, en fudres, en barricas más grandes o más pequeñas, tener un punch de fruta siempre ahí en medio de la mezcla, que lo que hace es resaltar toda la pureza de la fruta primaria, que es lo que nos gusta para resaltar en Sardón. Un vino muy frutal, ligero para los estándares en los que nos movemos en la ribera, pero bueno, es un vino realidad contundente. ¡Qué maravilla! Mi querida Joe, ¿nos dirías tú qué percibes en estos vinos? Pues noto justo mucha fruta negra, mucha zarzamora, noto también ciruela, noto frutas de hueso, pero esta ciruela que tenemos aquí en México, que es amarillita, siento totalmente lo que dice Cristian, es un carácter muy frutal, la fruta es muy profunda, es un vino muy aromático, muy expresivo, pero que tiene un calor, vamos, o sea, cuando lo llevas a boca te llena el alma, ¿no? Creo que es muy el estilo de los vinos tintos que en México gustan mucho, que son estos vinos con calor, con alma, con cuerpo, exacto. A mí me gustó mucho, y sí, esta tendencia del huevo, que está muy de moda en las mejores bodegas del mundo. Me encanta cómo Cristian lo explica tan sencillo, ¿no? El por qué. ¿Con qué lo recomiendas? Bueno, aquí lo tradicional por esta zona es el lechazo, es el cordero. Bueno, si me oyen cordero aquí me matan. Es cordero lechal, que es una carne muy tierna, muy jugosa, con mucha grasa. Pero bueno, esto con cualquier pollo, una ensalada de pollo de estas que tan buenas hacéis por la cocina mexicana, yo creo que maridaría muy bien. Platos medios, contundentes, incluso con un buen besugo al horno, por ejemplo, con pescados contundentes, porque es un vino que tiene, como decía Joana, es un vino que tiene mucha estructura, pero también es un vino que en el final de boca es muy fresco. Tiene cierta mineralidad al provenir de suelos calcáreos y arcillosos, y el toquecito del raspón siempre nos deja una frescura extra en boca. Entonces esto nos hace salivar un poquito la lengua, ¿verdad? Salivamos un poquito la boca, pues esta frescura nos invita siempre a tomar otro trago y nos hace que el vino no sea pesado. Con lo cual marida bien con carnes, pero le queda mejor una carne no muy contundente, no con mucha salsa, o sea, con platos más bien ligeros para un vino tinto. Estoy pensando ahora en una hamburguesa, en una carne jugosa. El vino es muy jugoso también, entonces eso te maridaría muy bien con cualquiera de ellas. ¡Qué delicia! Sí. Pues, ¿qué les parece si ahora nos vamos a describir el Heraclio Alfaro? Y para ello, Idoia, te voy a pedir por favor que nos presentes el vino. Pues presento a Heraclio Alfaro. Aquí lo que nosotros hemos intentado reflejar en el vino es historia, es la historia de La Rioja. Entonces, bueno, entra cierta complejidad, y donde estamos nosotros situados concretamente en La Rioja Oriental, quiero desde aquí manifestar que hay una diversidad asombrosa. ¿Por qué me refiero a esto? ¿No? Porque estamos aquí situados, estamos en la bodega, en torno a la bodega está todo el viñedo, el entorno es muy chulo, es bonita, son 30 hectáreas de cultivo de viñedo, y justito, nada, a 20 kilómetros, o sea, valle, cuando me refiero valle, climatológicamente, pues hablaríamos de calor, ¿no? Y sí, temperaturas altas, pero nada, a 20 kilómetros tenemos la sierra, ¿vale? Entonces, por eso hablo de esa diversidad.
en cuanto a clima y en cuanto a suelo. Si pudieseis venir y ver por un agujerito cómo es nuestro suelo, bueno, para mí es un privilegio y soy súper afortunada de poder tenerlo, ¿no? Porque es piedras. Nosotros le llamamos cantos rodados. Son piedras redondas, son blancas y eso es lo que nos permite aquí es un drenaje espectacular. O sea, claro, hablo de historia. Mis antepasados eran sabios, entonces hemos ido cogiendo eso. ¿Por qué lo cogían aquí? ¿Por qué plantaban esos viñedos aquí? Estamos hablando, el viñedo más joven es de 45 años, ¿vale? Entonces de 45 para arriba. Aquí en la finca son 45 años. ¿Por qué se plantaba aquí? Porque drena, no hay enfermedad, no existían tanto fitosanitarios, no se trataba tanto la viña, entonces por el propio ciclo natural, pues ellos con su sabiduría innata, iban colocando la viña en los lugares donde se cultivaba viña, donde era propicio, ¿no? Entonces sí que hemos apostado por incluir aquí, en hacer de Heraclio esa diversidad. Entonces, partimos de diversidad en suelos, diversidad en clima, porque estamos trabajando a diferentes altitudes, 350 aquí abajo. Cuando digo aquí abajo, porque me encantaría girar un poquito el portátil, y veo aquí la ventana y yo veo aquí el viñedo, yo estoy viendo el viñedo. Y nada, y justito en la Sierra de la Eb, que cada vez que viene por aquí algo se me escojona, ¿sabes? Porque es verdad, están ahí y digo, aquí al lado, ¿sabes? Y ahí tenemos nuestras garnachas. Entonces, aquí, ¿cuál es la magia y cuál es el encanto? Es que hemos intentado, cuando digo intentado con todo el tipo de, o sea, con toda humildad, ensamblar 4 variedades. Las 4 variedades típicas de aquí, de La Rioja. Variedades Tempranillo, Garnacha, Graciano y Mazuelo. ¿Por qué esas variedades? Pues porque cada una de esas variedades le da un toque, una personalidad y una nota de distinción al vino. Para mí, ¿qué es Heraclio? Yo suelo decir que Heraclio, y corregirme, para mí Heraclio es como, hemos intentado hacer un vino sutil, a la vez que elegante, y ¿sabes? Cierta fragancia. Yo como mujer, me ha encantado escucharte, yo suelo hablar de la sensualidad. Aquí los hombres se me ponen un poco así, ¿sabes? Pero yo suelo hablar de eso. Para mí es un vino como muy sedoso. El tempranillo, mezcla de variedades, tempranillo. Para mí el tempranillo aporta a este vino, a nuestro vino, es el esqueleto. Ostras, los huesos, son mis huesos. ¿De acuerdo? El tempranillo lo tenemos en altura. Tempranillo con una fruta fresca. No es un tempranillo pesado, ¿de acuerdo? Entonces, pero sí con estructura, porque necesitamos esa estructura. La garnacha la tenemos arriba también, en altitud. La garnacha para mí es la sensualidad. Es suave, tenéis que probarla, ¿no? La piel es delicada y es muy fragante, suele oler a fresas, tiene mucha fruta, mucha fruta. Y es muy delicada. Claro, la garnacha en una crianza, como decía Cristian, tú la metes en una crianza con una barrica nueva y te quedas sin fruta. ¿Dónde está? Pues no está, ¿sabes? Entonces tiramos a barricas pues usadas y es difícil trabajar así. Pero bueno, entonces necesitamos eso, esa sutileza de esa garnacha. Entonces, para mí la garnacha sería la piel del cuerpo. Es que hago una similitud y yo creo que es que lo que yo siento y lo que, no sé, lo que para mí es el vino. Y el Graciano y Mazuela, que son variedades minoritarias, es la chispa. Este vino tiene chispa, frescura. Esa frescura se la da Graciano. Ya está, no me complico. ¿Sabes? O sea, ya, no es que no me complique, es la propia historia y es la propia Rioja. Y así lo hacía mi padre y yo creo que así hay que hacerlo. No sé si me explico. ¿Sabéis? Entonces, dentro hemos intentado focalizar toda esa tradición que nos rodea, que me encantaría que la hubieseis, y fundirlo en este vino. Eso es un poco. Te felicito, Idoia, porque cierto es que el transmitir lo que nos acabas de decir... Pues es que me late, ¿eh? No, era un poco como esa propia como complejidad, ¿no? Que sí que tiene el vino esa elegancia para mí en mi humildad, o sea, y buscando eso. Entonces, buscando un vino sutil, un vino suave, fácil,
coñis, que el mexicano pruebe el vino y se beba la botella, no una copa, la botella, porque yo me la bebo, ¿sabes? Eso es lo bueno. Entonces, buscamos ese compromiso. Entonces, sí, porque hay muchas... en busca del señor que lo tengo ahí al lado, que está encantado, que hablo en su idioma y que todo es como muy sencillo. ¿Sabéis lo que es? Y entonces ahí está. Sí, como permitiendo a la tierra que exprese lo que tiene que dar, ¿no? Eso me encanta. Pero eso es, la tierra junto a la variedad. A mí me dicen que yo soy como un poco dura, ¿no? Más fierecilla, vamos a decir así, versión Graciano más, porque tengo un poco de nervio, ¿no? Entonces, el Graciano aquí es una variedad de, como he dicho, ciclo largo y llega a su plenitud, llega. Cosa que si lo metemos a 700 metros, pues el Graciano se queda verde. No podemos hablar que ese verdor le da acidez. Pues mentira. Uy, perdón, ¿sabes? No, yo creo que no va por ahí, ¿no? O sea, entonces, cada variedad tiene que estar en su lugar de origen y donde ella se desarrolla bien. ¿Me explico? Pero me gustaría saber si quieres anotar algo más acerca de este vinazo, Heraclio Alfaro. Pues me encantó su carácter floral también. Yo siento muchas flores en este vino. Siento, como dice Idoia, una sensualidad, un carácter así como un buque muy complejo, de pronto violetas, de pronto bugambilias, también siento hasta Jamaica, que esa sí es más de nuestro país, sí, y también siento flores secas, ¿no? Esos sachets, cuando ya los dejas, siento hierbas, como mi mamá siempre ponía hierbas en la cocina así volteadas para secar, y yo percibo mucha complejidad aromática. Me gusta mucho su frescura, me gusta cómo es un vino de veras fácil de tomar y que sí te hace pensar en Rioja. Entonces, la realidad es que es cuando encuentras este tipo de vinos que dices, pues sí, es Rioja, y Rioja, como decía Idoia, tiene tanto que ofrecer y tanta historia, que pues lo que quieres es probar justo eso, ¿no? Pues mi querida Joe, te dejamos ir, sabemos que te tienes que ir, así que pues nos vemos la próxima, ¿no? Claro que sí, siempre con un placer, muchísimo gusto. Idoia, Cristian, adiós Raúl, Yago, qué gusto verte otra vez. Fabi, gracias a todos y salud con estos vinazos españoles. Salud. Salud. Amigos, salud. Con nosotros. Amigos, le damos la bienvenida a Raúl Juárez. Raulito, vaya amigo, como bien dijo Yago, que si la vez pasada nos habían gustado los vinos, en esta ocasión nos iban a encantar, pues realmente ha sido un hecho que son unos vinazos también. Así que pues bienvenido Raúl, ¿cómo estás? Bien, tratando de luchar como todos en esta situación actual, pero vamos, caminando poco a poco. Ahí vamos. Y sí, en este caso estos vinos, en el caso de Sardón, tenemos esta categoría de lo que es el Sardón y tenemos un premio, un vino de mayor calidad que se llama Quinta Sardonia. Entonces, estos dos vinos los podemos encontrar a la venta al público en tiendas en lo que es Soriana. Puede quedar algo de cualquiera de estos dos. El Sardón estará oscilando alrededor de 350 a 400 pesos y el Quinta Sardonia estará de 1.200 a 1.500. Esos son los precios más o menos de estos vinos. Y en el caso de Heraclio Alfaro, lo tenemos ahora disponible en el caso de Liverpool. En Liverpool está caminando y está también disponible en Chedraui. Y el precio que oscila al público es aproximadamente de 350 pesos. Ok, wow. Pues amigos, no me queda más que agradecer la presencia de estos invitados tan especiales. Yago Becerra. Yago, te agradezco muchísimo pues que nos hayas presentado a Terras Gauda. Nada, yo encantado, Ignacio. La verdad es que ha sido una experiencia fantástica habernos dado esta oportunidad y espero tener la posibilidad de pronto de estar en México contigo catando los vinos ahí de primera mano y también pues, con nuestros enólogos. Seguramente, y serán bienvenidos. Idoia Jarauta Gurría, enóloga en Rioja.
de Heraclio Alfaro. Mil gracias por haber estado con nosotros y por haber expresado lo que nos comentaste. Mil gracias. Placer, un verdadero placer, de verdad que sí. Y hoy hasta la próxima. Y como dice Yago, a ver si esto acaba pronto y podemos tocarnos y besarnos y estar y compartir, que eso es tan importante, tan importante para el ser humano, por lo menos para mí, y poder ir a México y visitaros. Pues acá serás más que bienvenida. Y Cristian Rey, enólogo de Quinta Sardonia, a orillas del río Duero, mil gracias por haber estado con nosotros también. No, muchas gracias a vosotros, un placer. Como dicen Yago y Doya, espero que la próxima sea en México y os explico un poquito mejor qué es lo que hacemos en biodinámica y los vinos que hacemos en nuestra bodega. Disculpadme la conexión y todos los problemas, pero esto es un pueblo muy pequeñito y cuando hace mucho viento esto es un desastre. Raulito, mil gracias por haber estado con nosotros y bueno, pues bienvenido nuevamente. Gracias a ustedes. Vale, pues salud. Salud, amigos. Salud. Nos escuchamos y nos vemos la próxima. Bye, bye. Gracias. Bye, bye. No más vino por hoy. Acompáñanos la próxima semana con una nueva aventura del maravilloso mundo del vino.